Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 17 de marzo de 2026. En Ucrania, aunque continúan los combates, en el plano diplomático el país aceptó la asistencia de la Unión Europea para restaurar el oleoducto Druzhba. Según Zelensky, se agradece y acepta la oferta de apoyo técnico y financiación necesarios para poder concluir los trabajos de reparación, así como para explotar soluciones sostenibles a largo plazo. Durante el día de hoy, el presidente Donald Trump ha afirmado que Ucrania habría sido capturada en un solo día si Estados Unidos no hubiese brindado ayuda al país. Según él, sin el apoyo estadounidense, la toma de Ucrania habría ocurrido el primer día del conflicto. En Oriente Próximo, el ejército israelí afirma haber matado esta noche a 2 palestinos que lanzaban piedras contra vehículos israelíes en Cisjordania. Medios palestinos afirman que también fueron asesinados 2 menores de 16 años al norte de Ramallah. Las fuerzas de defensa de Israel han informado que un soldado resultó levemente herido tras ser atacado por colonos israelíes en el sur de Cisjordania. Según el ejército, civiles israelíes lanzaron piedras contra tropas cerca de Kiryat Arba, próxima a Hebrón. En otro incidente separado, soldados también fueron agredidos después de que las autoridades desmantelaran varias estructuras ilegales en la zona. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido a Israel que detenga de inmediato la expansión de asentamientos en Cisjordania tras la publicación de un informe de su Oficina de Derechos Humanos que alerta sobre un fuerte aumento del desplazamiento de población palestina. El documento, que cubre un periodo de 12 meses hasta octubre de 2025, señala que más de 36.000 palestinos habrían sido desplazados, una cifra que las Naciones Unidas describe como sin precedentes en la región. Según este organismo, el fenómeno estaría relacionado con la expansión de asentamientos israelíes y el incremento del control territorial, lo que podría constituir traslados forzosos contrarios al derecho internacional humanitario y genera preocupación por un posible caso de limpieza étnica. El informe también indica que durante este periodo se han aprobado decenas de miles de nuevas viviendas en territorios ocupados, 27.200 en Cisjordania y 36.973 en Jerusalén Este. Además, se ha registrado la creación de 84 nuevos asentamientos, elevando el total a más de 300. Actualmente en Cisjordania viven alrededor de 3 millones de palestinos junto a más de medio millón de colonos israelíes, una situación que continúa siendo uno de los principales focos de tensión en el conflicto entre israelíes y palestinos en la región. Las primeras conclusiones de una investigación interna de las Naciones Unidas sugieren que el 6 de marzo disparos de carros de combate israelíes alcanzaron una posición de la ONU en el sur del Líbano, hiriendo a varios cascos azules. Según esta fuente, las conclusiones preliminares indicaron que 3 ataques contra las bases de Al-Qusa fueron impactos directos del cañón principal de un carro de combate israelí, utilizando proyectiles M333 de alto poder explosivo y trazadores de 120 milímetros. Mientras tanto, en el Líbano, los combates entre Israel y Hezbollah continúan intensificándose, con importantes enfrentamientos directos entre combatientes del grupo chií y unidades del ejército israelí en varias zonas cercanas a la frontera. La escalada ha coincidido con la ampliación de las operaciones terrestres israelíes y una nueva oleada de bombardeos aéreos contra infraestructuras militares del movimiento libanés en distintos puntos del país. Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército habría ampliado su presencia terrestre dentro del sur del Líbano como parte de la creación de una zona de seguridad más extensa. En estas operaciones participan la 36ª División y la 91ª División Galilea, que estarían llevando a cabo incursiones selectivas apoyadas por ataques de aviación y fuego de artillería. En paralelo, la 146ª División de Reserva permanece desplegada en tareas defensivas dentro de Israel para proteger la frontera norte. En el marco de estas operaciones, Israel afirma haber destruido en la localidad de Kafra un complejo subterráneo de Hezbollah que supuestamente se utilizaba para lanzar misiles de crucero y cientos de cohetes. El ejército israelí sostiene que estas infraestructuras formaban parte de la red militar del grupo destinada a lanzar ataques contra el norte de Israel. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes han intensificado sus bombardeos contra posiciones de Hezbollah en distintas zonas del país. Los ataques han incluido lanzadores de cohetes en el valle de la Bekaa, centros de mando del grupo en Beirut y diversos depósitos de armas y lanzadores adicionales distribuidos por todo el territorio libanés. En paralelo a estas operaciones, Israel asegura haber detectado preparativos de Hezbollah para un ataque de gran envergadura con cohetes contra el norte y centro de Israel en las próximas horas. Poco después de estas advertencias, se informó de un lanzamiento de decenas de cohetes desde el sur del Líbano, lo que activó las alertas antiaéreas en diversas localidades del norte de Israel, incluida la zona de Haifa. Israel también ha difundido imágenes de un ataque realizado días antes contra una base aérea israelí en la zona de Tel Aviv. La escalada también habría afectado directamente a las Fuerzas Armadas libanesas. El ejército libanés ha informado que varios de sus soldados han resultado alcanzados por ataques aéreos israelíes mientras desplazaban en la zona de Qait al-Hist, en el sur del país. Posteriormente, el ejército confirmó que al menos 3 militares murieron como consecuencia de ataques israelíes registrados en las localidades de Zabadin, Qait al-Hist y Al-Duwair, en la gobernación de Nabatie. Las autoridades libanesas condenaron los ataques, calificando
calificándolos como una violación de la soberanía nacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras tanto, continúan los combates. Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para la población del sur del Líbano, ampliando las advertencias de la ciudad costera de Tiro y a varias aldeas y campos de refugiados cercanos. El ejército israelí también ha advertido que la zona será objetivo de nuevos ataques contra las infraestructuras de Hezbollah. En paralelo, el régimen yihadista de Damasco ha restringido la venta de bebidas alcohólicas a determinados barrios cristianos de la ciudad. Mediante un decreto, las autoridades del país han declarado que la venta de bebidas alcohólicas queda prohibida en restaurantes y clubes nocturnos de toda la ciudad, citando numerosas quejas y a petición de la comunidad local, con el objetivo de eliminar prácticas que atentan contra la moral pública. Con respecto al conflicto iraní, las últimas horas han registrado ataques con misiles balísticos, bombardeos israelíes sobre varias ciudades del país y nuevas acciones de milicias proiraníes contra objetivos estadounidenses en Irak. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha publicado imágenes del lanzamiento de misiles balísticos correspondientes a la 57ª ola de ataques dentro de la operación denominada Promesa Verdadera 4. Estos lanzamientos han formado parte de la respuesta iraní a la campaña militar de Israel y Estados Unidos. Algunos de los misiles han impactado en el centro de Israel, causando daños limitados que, según las autoridades israelíes, se han debido en parte a restos de interceptaciones de los sistemas de defensa aérea. Fuentes israelíes también afirmaron que al menos uno de los misiles contenía munición de racimo, lo que habría ampliado el área de impacto. Mientras tanto, Israel ha intensificado su campaña aérea dentro de Irán. Según las fuerzas de defensa de Israel, en las últimas horas se han llevado a cabo ataques en Teherán, Shiraz y Tabriz. En la capital iraní, los bombardeos habrían alcanzado instalaciones del Ministerio de Inteligencia, posiciones de la Fuerza Paramilitar Basij y diversas infraestructuras relacionadas con drones, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea. En Shiraz, los ataques se han dirigido contra un cuartel de las fuerzas de seguridad internas y un depósito de misiles, mientras que en Tabriz se destruyeron sistemas antiaéreos con el objetivo de ampliar la superioridad aérea israelí sobre el espacio iraní. Entre los objetivos eliminados por Israel se encontrarían también dos figuras clave del aparato político y de seguridad iraní: Gholam Reza Soleimani, comandante de la Fuerza Paramilitar Basij, y Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Ambos ocupaban posiciones relevantes dentro del sistema político y militar iraní, por lo que su muerte representaría un golpe importante para la estructura del poder del país. La respuesta iraní de sus aliados regionales también se ha extendido a otros escenarios. En Bagdad continúan registrándose ataques contra la embajada estadounidense, donde al menos un dron kamikaze impactó en la zona del complejo diplomático. Además, ha informado la presencia de drones de las milicias proiraníes sobrevolando el área durante varios minutos antes de los ataques. Estas acciones se atribuyen a grupos vinculados a la red de milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, que habrían intensificado sus advertencias contra la presencia militar estadounidense en Irak. La escalada también ha afectado a otros países del Golfo Pérsico. La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre temporal completo del espacio aéreo del país como medida preventiva ante la evolución de la situación regional. En Abu Dhabi, los restos de un misil causaron la muerte de una persona, mientras que en la zona petrolera de Fujairah se ha producido un nuevo ataque que ha provocado incendios en las instalaciones industriales. El Ministerio de Defensa emiratí ha afirmado que sus defensas aéreas han interceptado 10 misiles balísticos y 45 drones lanzados por Irán. En el ámbito estratégico, también se han producido movimientos navales estadounidenses en el Golfo Pérsico. Según el Financial Times, dos buques de combate litoral de la Armada estadounidense, el USS Tulsa y el USS Santa Bárbara, habrían sido enviados a Malasia para una escala logística en medio de las tensiones por el riesgo de que Irán pueda minar el estrecho de Hormuz. En el plano político interno iraní, la postura del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei parece endurecer la posición de Teherán. Según un alto funcionario iraní, Jamenei ha rechazado las propuestas de alto el fuego y ha sostenido que no es el momento de negociar la paz hasta que Estados Unidos e Israel se vean obligados a aceptar la derrota y pagar indemnizaciones por la guerra. Al mismo tiempo, la campaña militar está generando tensiones dentro de Estados Unidos y entre los aliados occidentales. El director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, Joseph Kent, ha dimitido en protesta por la guerra, afirmando que Irán no representaba una amenaza inmediata para Estados Unidos y acusando a Israel y a ciertos medios estadounidenses de haber presionado para iniciar el conflicto. En contraste, el senador Lindsey Graham ha expresado su indignación por la negativa de varios países europeos a participar en operaciones destinadas a mantener abierto el estrecho de Hormuz. El propio presidente Donald Trump ha criticado también duramente a los aliados de la OTAN por no implicarse militarmente en la guerra. Trump ha afirmado que Estados Unidos no necesita la ayuda de alianza y aseguró que las fuerzas estadounidenses ya han destruido gran parte del aparato militar iraní, incluyendo su armada, su fuerza aérea y sistemas de defensa antiaérea. También insinuó que podría considerar la retirada de Estados Unidos de la OTAN, subrayando que Washington no requiere la aprobación del Congreso para tomar esa decisión. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, advirtió que un cambio de régimen controlado en Irán no es una perspectiva realista y que un colapso del sistema podría generar un caos aún mayor en la región. En paralelo, informes citados por The Washington Post indican que evaluaciones internas israelíes consideran poco probable que el régimen iraní colapse a corto plazo, incluso bajo una presión militar mucho más intensa.
En Europa, el primer ministro de Eslovenia ha acusado a los servicios extranjeros de interferir en las elecciones del próximo domingo, después de un informe que señala que representantes de la empresa israelí Black Cube visitaron el país en diciembre. Según periodistas y activistas, estos representantes se habrían reunido en Ljubljana con el líder opositor Janez Janša, aunque la inteligencia eslovena confirmó la visita, pero no pudo verificar dicho encuentro. En España, el rey Felipe VI dijo que hubo muchos abusos y controversias en la conquista española de América. En Estados Unidos, la administración bajo el presidente Donald Trump ha pedido a los negociadores de Cuba que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel debe dejar el poder como condición para avanzar en las conversaciones sobre el futuro de la isla, según diversos informes. Esa exigencia se habría planteado en el contexto de las negociaciones sobre el alivio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa Cuba, marcada por un bloqueo de petróleo y apagones generalizados. Washington no estaría presionando explícitamente por medidas contra los miembros de la familia Castro, que siguen siendo figuras influyentes, sino que ha centrado su demanda en la salida de Díaz-Canel como un paso concreto hacia un acuerdo. Se indica que esta política busca forzar concesiones del régimen sin imponer un cambio del sistema completo, pero que requiere una figura clave fuera del liderazgo cubano. El gobierno cubano sí habría reconocido que ha habido negociaciones con Estados Unidos, buscando resoluciones al bloqueo energético y a la grave crisis interna, aunque La Habana insiste en que el diálogo debe respetar la soberanía y el sistema político cubanos. En paralelo, figuras como el secretario de Estado Marco Rubio han pedido cambios políticos drásticos en Cuba, argumentando que la economía y el sistema político actuales no funcionan y requieren reformas profundas. Estados Unidos ha alentado a Siria a considerar el envío de fuerzas al este del Líbano para poder ayudar a desarmar a Hezbollah, según 5 personas informadas sobre el asunto. Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, ha explicado cómo la administración de Donald Trump planea enfrentar los actuales desafíos económicos, como el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina. Desai ha señalado que el presidente estaría colaborando con países como Venezuela y Marruecos para poder reforzar la producción de ciertos fertilizantes y garantizar la resistencia de las cadenas de suministro mundiales. En Iberoamérica, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que su país continuará combatiendo el narcoterrorismo y negó haber atacado territorio colombiano, calificando de falsas las acusaciones de su homólogo Gustavo Petro. Noboa afirmó que las operaciones militares se realizan dentro de Ecuador contra grupos en su mayoría colombianos. Argentina ha formalizado hoy su salida de la Organización Mundial de la Salud. En Asia, más de 400 personas murieron y 250 resultaron heridas en un ataque aéreo de Pakistán contra un hospital de rehabilitación de drogas en Kabul, según ha dicho el martes un portavoz del gobierno talibán afgano. Pakistán ha rechazado la afirmación por considerarla falsa y engañosa y ha declarado que atacó con precisión instalaciones militares e infraestructuras de apoyo terrorista durante la pasada noche del lunes. Sobre África, el analista estadounidense Michael Rubin, miembro del American Enterprise Institute y exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha generado mucha polémica al sugerir que Marruecos debería organizar una nueva marcha verde hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Rubin afirmó que el rey Mohamed VI debería recuperar el espíritu de la marcha verde con el objetivo de reclamar Ceuta y Melilla. En su propuesta, el analista planteó que ciudadanos marroquíes se concentrasen en la frontera y entraran de forma masiva y desarmada en ambas ciudades, incluso utilizando excavadoras para atravesar las vallas fronterizas, con la intención simbólica de izar la bandera marroquí. Las declaraciones son especialmente sensibles porque Ceuta y Melilla son ciudades autónomas de España y parte integral del territorio español, aunque Marruecos mantiene históricamente reclamaciones sobre ambas. Entre las dos ciudades vivirían aproximadamente 170.000 habitantes. Hasta el momento, estas palabras corresponden a la opinión de un analista y no a una posición oficial del gobierno de Estados Unidos, pero han generado ya debate por el paralelismo con la Marcha Verde de 1975 y las implicaciones geopolíticas que tendría una movilización de este tipo. Al menos 23 personas han muerto y 108 resultaron heridas tras varias explosiones atribuidas a atacantes suicidas en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, según ha informado la policía local. Instructores del Afrika Korps ruso estarían entrenando a las fuerzas de seguridad de la República del Congo basándose en la experiencia de la operación militar especial en Ucrania, según ha dicho un instructor ruso. Según él, el propio ejército congoleño se puso en contacto con la Federación Rusa para solicitar ayuda en el entrenamiento de sus fuerzas especiales. En Kenia, el ministro de Asuntos Exteriores del país ha declarado que el gobierno de Rusia habría accedido a dejar de reclutar ciudadanos keniatas para combatir en la guerra de Ucrania. De acuerdo con estimaciones ucranianas, más de 1.780 ciudadanos de 36 países africanos estarían luchando junto a las fuerzas rusas. Nairobi ha subrayado que no quiere que su relación con Moscú se defina únicamente por el conflicto, mientras que el ministro ruso Sergei Lavrov indicó que se están investigando casos que hayan generado preocupación en Kenia, sin confirmar explícitamente el acuerdo. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.